Escuela estructuralista. La escuela estructuralista analiza la estructura de la organización. Cada organización busca aumentar su eficiencia y eficacia. La escuela estructuralista incorpora diferentes elementos como el trabajador y la interacción de otras organizaciones con los usuarios. Análisis de las organizaciones burocráticas de Max Weber. Max constituyó las bases de la escuela estructuralista. Se dio cuenta de que definir la estructura de poder es lo fundamental para el funcionamiento de una organización. La autoridad es el poder legítimo. Los tres conceptos de análisis que hizo Max Weber de las organizaciones burocráticas retomadas para la teoría estructuralista fueron: primero, burocracia. El subordinado cumple órdenes con eficiencia y eficacia. Segundo, jerarquía de autoridad. Hay supervisores y supervisados que deben cumplir unas leyes que pueden ser de autoridad legal, carismática o tradicional. Tercero, modo ideal de burocracia. Un modelo ideal que tiene las siguientes características: trabajo dividido en operaciones elementales, competencia y responsabilidad definidas. La estructura de autoridad, la comunicación y el conflicto. Contribuciones de Reinhard Mainz. Según Mainz, la estructura de una organización describe el papel que debe desempeñar cada miembro de esta. En otras palabras, el puesto define al individuo. Las estructuras de autoridad se clasifican en estructura jerárquica. La cabeza de la organización es quien toma las decisiones para el cumplimiento de los objetivos. Estructura democrática. La mayoría es quien toma las decisiones y define los fines de la organización. Y estructura con autoridad técnica. Las personas actúan conforme a sus conocimientos profesionales. La comunicación es guiada por la autoridad, que puede ser formal, donde se comunican órdenes e instrucciones por escrito y se hace de forma vertical de arriba hacia abajo, es decir, de superiores a subalternos, o informal, donde la comunicación es oral mediante sugerencias o liderazgo, y también de forma vertical, solo que de abajo hacia arriba, aunque también puede ocurrir en sentido horizontal, donde gente del mismo nivel comparte opiniones y experiencias, lo cual puede disminuir la tensión en la empresa. Y por encima de todo, tener presente que la clase de comunicación depende del tipo de organización observada. Los conflictos. Los conflictos en una organización pueden ser generados por factores que producen inconformidad en sus miembros debido a las decisiones tomadas para el cumplimiento de los objetivos dentro de la misma. La administración debe encontrar una manera de controlar el conflicto y o llevarlo a cambios productivos, como se está haciendo modernamente, llegando a un acuerdo mediante la negociación. De lo contrario, puede influir de forma negativa tanto en el individuo como en la organización. Pero sin embargo, cada tipo de organización genera diferentes conflictos, ya sea esta especializada, no especializada, de servicio o semiprofesional. Formalización y burocratización. La formalización es el grado de reglamentación, la firmeza y obligatoriedad de las reglas. Por ejemplo, en las organizaciones burocráticas hay formalización. Los medios de control y la tipología de las organizaciones de Amita y Etzioni. A partir de los trabajos de Weber, Etzioni analiza el poder y describe los medios de control sobre el individuo. Medios de control. Son castigos implementados como medio de control. Primero, coercitivos. Buscan obediencia por medio de amenazas o sanciones físicas. Se imponen por la fuerza y el miedo a las consecuencias. La participación es negativa. Se utilizan en cárceles y campos de concentración. Segundo, materiales. Se basan en recompensas como bienes, servicios o dinero. O por el contrario, multas o disminución en la paga. Son utilizados en instituciones dedicadas al lucro. Tercero, simbólicos. Se enfocan en la disminución del prestigio o estimación. Es un control moral y ético basado en la fe, en la creencia y la ideología. Se ve en organizaciones religiosas o profesionales. Tipología de las organizaciones. Dependiendo de los medios de control que usen las organizaciones, se las define como coercitivas, utilitarias o normativas. En el control se identifican dos componentes: la penetración y la amplitud. La penetración es la tendencia a manejar por completo un área de comportamiento, mientras que la amplitud
es la necesidad de controlar muchas áreas del comportamiento. Cada control genera obediencia que conlleva un interés. Primero, interés que produce alienación. El individuo no está psicológicamente interesado en participar, pero es coaccionado a obedecer a la organización. Segundo, interés calculador. El individuo busca que sus esfuerzos tengan una compensación económica o ventajas inmediatas. Tercero, interés moral. El individuo atribuye valor a la misión de la organización y a su trabajo. A cambio, la organización le atribuye valor al individuo. Chester Barnard y su teoría de autoridad. La autoridad, sea personal o institucional, originalmente es mantenida por la opinión pública, que en torno a esta está condicionada por sentimientos, afecto, reverencia o fatalismo. Es aceptada por aquellos a quien la rigen, aunque la aceptación sea por fuerza o por el miedo. Según Barnard, y contrariamente a la creencia popular, la autoridad fluye desde la base hacia el vértice de la organización. La teoría de aceptación de la autoridad establece que la autoridad está personalizada en individuos que están deseosos de ser controlados. Con ellos, la realidad de la autoridad desde el punto de vista de Barnard tiene menos que ver con los directivos que con los empleados. En vez de que el directivo posea derechos formales otorgados por la organización que fuerzan un control imperativo sobre los empleados, son los empleados realmente los detentadores de la autoridad, porque depende de su decisión aceptar o no las órdenes y determinar con ello si se aplicará la influencia, y en caso de que así sea, hacia dónde serán dirigidos. El elemento subjetivo de la autoridad es su aceptación por los empleados, mientras que el aspecto objetivo se refiere al carácter de la orden o comunicación en sí misma. Enfoque neoclásico de la administración. Los autores neoclásicos de la administración desarrollan métodos de acuerdo a las experiencias de las grandes empresas únicamente. Planeación. Implica definir objetivos y estrategias para alcanzarlos. La jerarquización y la planeación son esenciales en el proceso administrativo, cuyo primer paso es la fijación de objetivos que guíen la acción del gerente. Basándose en ello, en 1954, Peter Drucker escribió The Practice of Management, obra base del modelo de administración por objetivos, que resalta la importancia de seleccionar correctamente los objetivos de la empresa para no llevarla a su destrucción. Los objetivos deben fijarse en las áreas en donde el desempeño y los resultados afectan la continuidad del negocio. Es importante tener en cuenta los intereses del cliente y medir el impacto y la importancia de las innovaciones a largo plazo. Para ello se establecen 5 pruebas. Primero, organizar y explicar el rango total de fenómenos de la empresa en un número reducido de enunciados principales. Segundo, probar estos enunciados en la experiencia actual. Tercero, predecir el comportamiento de los resultados. Cuarto, apreciar la importancia de las decisiones cuando se están tomando. Quinto, permitir a los hombres de negocios analizar sus propias experiencias y como resultado mejorar su desempeño. El objetivo tradicional de la maximización de utilidades no puede someterse a dichas pruebas, por lo que debe descartarse como único y general. Objetivos y control. Los objetivos deben permitir el control. Los esfuerzos deben llevar a una misma dirección. La mayoría de propuestas de modelo de administración por objetivos contienen los siguientes pasos. Primero, el director y los gerentes establecen los objetivos y se aseguran de que el subordinado los entienda y se comprometa a cumplirlos. Segundo, los objetivos se diseñan en cascada, desde la cúspide de la pirámide de la jerarquía empresarial hasta la base. Estos objetivos deben ser cuantificables y cumplirse en un tiempo específico. Tercero, se deben cuidar la interrelación entre objetivos, entre jerarquías y áreas. Cuarto, se enfatizan las medidas de control. Quinto, se deben hacer revisión, evaluación y retroalimentación de objetivos. Desventajas expresadas por las empresas. Consumo de mucho tiempo durante el primer ciclo, incremento de cantidad de reportes, datos, en fin, pasan por alto objetivos cualitativos y el programa debe tener apoyo de dirección. El concepto de estrategia dentro de la planeación. La idea de estrategia empresarial se debió a la necesidad que estas organizaciones
tenían para una dirección de expansión y un ámbito bien definido, como regla para tomar decisiones. El estudio de la relación producto y mercado es un proceso vital que se debe conocer dentro de una empresa, para así dar crédito de su rentabilidad en el entorno. Organización. El concepto de organización sufrió cambios importantes, ocurrieron conforme las empresas crecieron y con esto sus funciones y niveles jerárquicos. Diversos elementos como la división del trabajo, la especialización, la departamentalización, la cadena de mando, el tramo de control y la delegación de toma de decisiones fueron modelos desarrollados en las grandes empresas. División del trabajo y especialización. Ernest Dale estudia la organización y señala que hay una relación directa entre el tamaño y la complejidad de la organización. Departamentalización. De acuerdo con Dale, una vez dividido el trabajo, es necesario coordinarlo agrupándolo en actividades similares. Estas pueden ser por funciones, producto, lugar, cliente, proceso, maquinaria o tiempo. Departamentalización por funciones. Las actividades cambian de acuerdo con el objetivo o giro de la empresa. La principal ventaja es la eficiencia que se obtiene al reunir personas que poseen habilidades, conocimientos y orientaciones semejantes. La principal desventaja es que reduce la cooperación interdepartamental y dificulta la adaptación a cambios externos. Departamentalización por producto. Agrupa las actividades de la empresa de acuerdo con el producto o servicio realizado. Su principal ventaja es que determina la responsabilidad en un producto o línea de productos que puede ser evaluada de forma específica a la contribución de los objetivos de la empresa. Como desventaja, encontramos que se dispersan las habilidades de los empleados por producto y trae un elevado costo operacional si no se tiene una producción elevada. Departamentalización territorial. Agrupa las actividades de la empresa por regiones geográficas donde el trabajo se desempeña o se sirve en un mercado. La principal ventaja es que la facultad de tomar decisiones se ubica en la fuente de origen y evita pérdidas de eficacia cuando la empresa se dispersa demasiado. La principal desventaja es que la coordinación y el control se vuelven un tanto difíciles. Departamentalización por clientes. Se agrupa de acuerdo con el tiempo de personas para quien se hace el trabajo. Su principal ventaja es que permite la atención personalizada del cliente. Departamentalización por procesos o por máquinas. Las actividades se agrupan sobre la base de secuencia o flujo de operaciones o por la distribución racional del equipo. El orden de los procesos no se puede cambiar y la distribución física de los equipos define el agrupamiento de personas y materiales. Departamentalización por proyectos. El proyecto agrupa personal de diferentes áreas funcionales para cumplir un objetivo específico. La ventaja que presenta es que se pueden aprovechar las habilidades del personal. Delegación de autoridad, cadena de mando y tramo de control. Conforme la empresa crece, es necesario delegar autoridad. Esto se refiere a los derechos inherentes de la persona que ocupa una posición para dar órdenes y esperar que éstas sean obedecidas. La cadena de mando es considerada como una línea de autoridad que se extiende desde los niveles superiores de la organización hasta los niveles más bajos y aclara quién le debe rendir cuentas a quién. El concepto de tramo de control se refiere a cuántos subordinados puede supervisar. Es importante porque determina cuántos niveles jerárquicos tendría una organización. Señala 3 razones. A mayor número de subordinados, mayor número de relaciones directas y colaterales. Los seres humanos tienen una esfera limitada de atención, la cual hace imposible después de un tiempo realizar una función adecuada de la supervisión. Cuanto mayor es el número de subordinados, más probable es que estén dispersos en una área mayor y más difícil será supervisarlos. La carga de trabajo y el staff. El aumento del tamaño de la empresa dificulta el control del director sobre ella. Por tanto, es recomendable que nombre un ayudante de staff que proporcione a su jefe información y recomendaciones que él usará de manera discreta. Actividades del staff. Coordinar trabajos, investigación económica, investigación de mercado, tamizar visitantes, soluciones para el gerente. Centralización y descentralización. Estos dos términos se relacionan en la delegación de facultades para tomar decisiones. Existe mayor descentralización cuando hay mayor número de decisiones por diferentes niveles jerárquicos. El grado de descentralización se conoce por el número de decisiones tomadas en los niveles más bajos de jerarquía administrativa, gastos que aprueba el gerente sin consultar a sus superiores y el tipo de decisiones tomadas en los niveles más bajos de la organización. Factores que determinan el grado de descentralización. Tamaño de la organización, tipo de negocio, tendencias económicas y políticas del país, filosofía de alta administración,
competencia de subordinados y facilidad de información para la toma de decisiones. Dale visualiza la problemática para programar un cambio en la estructura organizacional. Él recomienda tener un plan a corto plazo y otro a largo plazo. Dirección. La función de la dirección es hacer énfasis en los principios de gerencia eficiente y eficaz, como también delegar autoridad y coordinar actividades. Peter Drucker divide estos dos tipos de gerencia, tratando la eficacia como hacer las cosas que hay que hacer y la eficiencia como hacer las cosas que se hacen de la mejor manera, dándole prioridad a la eficiencia primero que a la eficacia. El dirigente eficaz sabe qué hacer con el tiempo, divide el trabajo por los resultados, conoce y reconoce sus limitaciones, sabe determinar prioridades y cuando se halla ante un negocio estudia las oportunidades ante los problemas. Las funciones de la dirección de acuerdo con Harold Kuntz. Harold Kuntz señala que se debe descomponer el trabajo de dirección de la siguiente manera. Planeación. Consiste en elegir los objetivos, planes de acción y programas de la organización. Organización. Es la función que determina las actividades para llevar a cabo los objetivos. Dirección. Se trata de guiar y supervisar a los subordinados infundiendo las tradiciones, historia, objetivos y planes de la empresa. Control. Consiste en conseguir que los acontecimientos coincidan con los planes de la empresa para la mejora de su funcionamiento. Formación de cuadros. Es la función del director quien selecciona, evalúa y mantiene un inventario de candidatos para cada puesto. Coordinación. La función del supervisor es poner en acuerdo a los subordinados para realizar el trabajo. Delegación de autoridad. Conforme la empresa crece, es necesario delegar autoridad, esto en 3 principios. Primero, según los resultados que se esperen conseguir. Segundo, donde la responsabilidad del subordinado ante el superior es absoluta. Tercero, es el poder que tiene un jefe para cumplir las misiones que le han asignado. El control. Para llevar a cabo un buen control se debe realizar los siguientes pasos. Primero, fijación de estándares que representen el rendimiento deseado o fijación de objetivos que se vinculan con el desempeño de una persona para que los fines sean eficaces. Segundo, comparación de estándares y retroalimentación, que es la medición de trabajo que se ejecuta donde se deben evaluar resultados cuantitativos y cualitativos. Tercero, la corrección. Es cuando se llega a un nuevo ciclo de control donde se puede suponer medidas correctivas o parciales para formular los planes nuevamente.